Buenas tardes, el día de hoy estamos con el ingeniero Juan Luis Arias Pegul, que da clases e imparte clases en la Facultad de Humanidad, específicamente en el área de restauración. El día de hoy, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos y por permitirnos hacer esta entrevista, que la finalidad es conocer más a la parte tanto humana como a la parte de los trabajos de lo que es un restaurador. Claro. En este caso, pues empezaríamos eh, platicando, que usted nos cuente toda su experiencia, cómo nació. Sabemos de que tiene también la carrera de ingeniería en alimentos. Sí. Entonces, nos gustaría saber cómo fue esa combinación, ese cambio, ese proceso del llamado que a usted le hizo el área de restauración y los conocimientos que usted tiene con respecto a la carrera de restauración. Claro, pues muchas gracias por la introducción. Yo la verdad es que creo que pasó como a muchas otras personas nos ha pasado que llegamos al final del diversificado y eventualmente pues uno está buscando las carreras para cursar. Yo en lo personal sí estaba interesado en la licenciatura en arte. En ese momento había encontrado información creo que había un profesorado en historia del arte que también me parecía interesante. Pero desafortunadamente, cuando uno en las casas menciona la palabra arte, lo primero que oye es que eso no vas a vivir, eso no te vas a comer. Entonces, pues al final de cuentas terminé buscando otra rama y terminé estudiando la ingeniería en alimentos, que la verdad es que sí la disfruté, no puedo decir que no. Parte de mis intereses y en muchos casos puedo sentir esa dualidad entre el área científica y el área artística y humanística, pero es bonito poder juntar las dos. Eh, Cursé digamos, terminé toda la carrera y en el 2012 conocí a un compañero que ya estaba terminando de cursar la carrera de restauración. Eh, Paralelamente, digamos, fuimos después empezando a trabajar en esto de los proyectos de los hornos profesionales y pues él eventualmente estuvo trabajando como catedrático en la facultad, también en la área de restauración, el licenciado Juan Carlos Pérez, del cual pues no solo es amigo, sino un mentor y del que he aprendido buena parte de todo mi trabajo profesional. En el 2015, se da la coyuntura y estaba trabajando, bueno, estaba entre dos trabajos, estuve trabajando varios años en Domino's, en el área de investigación y desarrollo de productos nuevos. Salgo, paso a otra empresa que se llama Panifresh y en mayo de este año eh, me pregunta el licenciado Juan Carlos que si conocía a alguien que estuviera interesado en, en dar cursos del área científica aquí en el técnico en restauración, pues la licenciada que daba esos cursos había decidido pues partir o no sé. Y yo lo primero que le dije es yo. La verdad es que siempre me había interesado, siempre había querido. Y, y pregunté, digamos, qué tipo de documentación o acreditaciones se necesitaban. Y lo que buscaban era alguien con experiencia en química. Entonces buscaban ya sea licenciado en químico o ingeniería química. En mi caso, la ingeniería en alimentos realmente es una subespecialización de la ingeniería química. Entonces, realmente entraba yo bastante bien. Eh, y bueno, empiezo a dar la carrera, a dar cursos acá en la carrera. Eso fue en el 2015. Lógicamente, después de ese primer año, aunque realmente los principios básicos son los mismos en química, en biología, en física, lógicamente el enfoque que se les dé tiene que ser especializado. Y después de un primer año, yo mismo me dije a mí mismo, eh, quiero poder darles algo mejor a los alumnos. Entonces empecé a buscar qué opciones tenía para buscar de especializarme, de poder empaparme más en el tema. Ya llevaba años en los que realmente había considerado en su momento ya sea cursar el técnico o buscar una maestría o algo similar. Entonces logré sacar algunos cursos cortos que a veces dan o en línea o presenciales, pero muy pequeños, muy introductorios. Y eventualmente encontré la
maestría en diagnóstico de estado de conservación de patrimonio histórico que la imparte la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Y el beneficio que tenía era que es a distancia. Entonces, yo podía continuar trabajando acá, podía incluso seguir dando clases y iba a estar cursando la maestría. El proceso de ingreso fue bastante complicado, diría yo, más que todo por la parte de la preparación de la papelería y la documentación. Entonces yo hice un primer intento en el 2016 y no logré entrar, en el 2017 no logré entrar, en el 2018 sí logré entrar. Que también es un programa muy especializado, que logran 35 plazas a nivel mundial. Entonces, yo en los primeros 2 años me quedé fuera de la admisión por problemas en mi papelería. Que digamos que yo mandaba los certificados y resultaba que había que hacer cierto tipo de legalizaciones con la embajada, que yo no estaba enterado, entonces solo con eso me tiraban fuera del proceso. Entonces, digamos que poco a poco fui intentando, hasta que el 2018 sí logré entrar. Cursé 2018-2019, ya solo me quedaba el trabajo de graduación y en eso cayó la pandemia. Entonces fue un poquito para mí más complejo porque yo había empezado con un proyecto y tuve que cambiarlo a algo completamente de revisión bibliográfica porque pues no había planes de movilidad ni internacional ni nacional, tampoco era que tuviera mucha facilidad como para ir a hacer prácticas a algún lugar. Y bueno, terminé así la maestría y posteriormente, digamos, en el 2022 retomé, porque la verdad es que era un proyecto que tenía de antes, en la escuela municipal de aquí, en el Centro Cultural, en el edificio de Correos. Yo en el 2018 había ingresado en el diplomado en artes visuales. Con unos problemas de logística ya no pude terminar, pero decidí ingresar nuevamente. Entonces estuve cursando 2022, 23 y 24. Entonces el año pasado terminé y cerré esa preparación porque la verdad, también lógicamente en mis intereses está la pintura y la verdad es de que da muchas herramientas, digamos, para lo que es la restauración. Le diría yo que más en la comprensión de cómo se estructura una pieza, desde el soporte hasta las capas de protección, eh, que también no hay nada como hacer, ¿verdad? Como trabajar. Entonces, en la medida que uno también tenga esas otras herramientas colaterales de manejo de material, puedes tener una visión un poquito más periférica de cómo el estado, por ejemplo, de una pieza. Y eso sería como un resumen de mi preparación con el plan de arroz. Ok, muchas gracias. Dentro de este bagaje que usted ha ido conociendo y trabajando, ¿cuál ha sido el que a usted más le ha interesado o por el que más se ha inclinado a trabajar? Ya nos mencionó la pintura, que es uno de los que les gusta, pero ¿algún otro eh, detalle de trabajo que a usted le llame más la atención en la parte de la restauración? Pues la verdad es que la imaginería sigue siendo, creo que le diría yo, mi mayor interés. Eh, Dado el entorno en el que viví, digamos que desde pequeño, en casa mi mamá fue muchísimos años presidenta de la Hermandad de la Inmaculada Concepción, en San José Pinula. Entonces, de chiquito, para mí mis diciembres eran ángeles, eran la Virgen, los trajes y todo esto. Que digamos, lógicamente, después de haber estudiado un poco de teoría, ahora ya mayor, pues comprender de que yo estaba teniendo contacto con toda esta cultura, todo este bagaje de patrimonio intangible. Poco a poco eso va amarrando y creando en mí un sentido de pertenencia e identidad y específicamente de filiación a este tipo de tradiciones. Eh, Desde los 13 años yo me involucro, digamos, en la hermandad con mamá y posteriormente en otras agrupaciones allá en San José Pinula haciendo adornos procesionales, en la preparación y el atavio de las imágenes y posteriormente en el 2012 que junto con el licenciado Juan Carlos Pérez, que les mencionaba por acá, empezamos a trabajar en adornos, primero en las torres de Belén, empezamos por
algunas otras iglesias, y ahorita pues ya en los últimos años formando propiamente el colectivo artístico. Entonces es inevitable para mí hablar o interesarme de otra cosa que no sea la imaginería, porque ha sido mi vida y mi pasión. Entonces realmente me, me apasiona, me interesa, siempre me parece muy interesante que, aunque ya hay mucho camino trabajado y muchas eh, investigaciones realizadas, siempre hay nuevas cosas, siempre hay nuevos abordajes y nuevas perspectivas, sobre todo específicamente en la restauración, que creo que se les ha mencionado en alguno de los cursos, ¿verdad? Que hay que ir comprendiendo en lo que respecta a la restauración cuál es el fin de la intervención que uno vaya a hacer. Que lógicamente tenemos que comprender y analizar la pieza antes, comprender cómo se encuentra el estado de conservación y luego establecer un diagnóstico y a partir de ello establecer una posible o un plan de intervención. Pero siempre tenemos que preguntarnos qué queremos. Recuerda que la semana pasada platicábamos un poquito del tema de qué es original, qué no es original, qué forma parte ya de la pieza, qué no, qué elementos se van a retirar o no, por qué. Entonces, todas estas conjeturas, todas estas problemáticas, llamémoslo así, van de la mano de la comprensión de este tipo de bienes patrimoniales eh, que tienen un carácter particular y específico. La imaginería es patrimonio que todavía está vivo, entonces no podemos utilizar criterios, por ejemplo, utilizaríamos con patrimonio arqueológico, el cual el patrimonio arqueológico nos habla de ventanas al pasado, ¿no? Que son elementos que son bastiones de identidad, claro, con elementos artísticos e históricos que nos llevan también a una conexión con nuestro pasado, pero no podemos decir que queremos que solamente sean como una exhibición. Es ese entramaje complejo de historia y actualidad que para mí sigue siendo fascinante. Sí, no es hacer al final lo que yo quiero como restaurador, sino respetar cada uno de los procesos de historia que trae Claro, cada uno de las piezas. claro, claro. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por la primera parte. Tres. Esta introducción que nos dio por el interés que usted ha demostrado sobre la restauración y la imaginería, ¿qué tipo de obras particulares ha tenido la oportunidad de intervenir o trabajar? Pues la verdad es que en conjunto, el taller con el que trabajamos, diferentes restauradores, hemos tenido la oportunidad de poder, o por lo menos yo he tenido la oportunidad de poder apoyar en diferentes tipos de patrimonio. Creo que los más significativos, pues, lógicamente, son en imágenes de veneración pública, pero también creo que siempre han sido para mí muy satisfactorias las intervenciones de piezas particulares, porque al final de cuentas yo eh, siempre he considerado que cuando una persona da una pieza y lo busca uno como restaurador o nosotros como equipo de restauración, está dando la joya de su familia, nos está dando su historia, su legado y su identidad. Entonces, qué bonito poder revitalizar ese tipo de piezas y poder de esa manera continuar un legado familiar que pues, esperamos que se pase a otras generaciones, ¿verdad? Que no depende del fin de la restauración. Eh, Mencionaría, pues lógicamente, que hay piezas particulares como Niño de Dios, hay de misterios, hay imágenes de la Virgen, hay imágenes de Jesús. A lo largo de diferentes procesos e intervenciones, pues ha sido bonito poder incluso también conocer del licenciado Juan Carlos Pérez y de, digamos, de los diferentes compañeros que en ese momento estábamos ya trabajando, ya llevábamos algunos años trabajando en algunos proyectos de adornos procesionales, pero creo que en ese momento convergemos con, eh, con algunos, justamente, ahorita que lo pienso, con algunos
alumnos de acá de parte del técnico en restauración y entre diferentes compañeros decidimos, bueno, tener una perspectiva como un colectivo que se enfoque formalmente en este tipo de generaciones artísticas y darles, aunque suene redundante, esa característica artística. ¿Y por qué digo esa característica artística? Porque vamos, o por lo menos en el ejercicio de lo que nosotros hemos ido trabajando, generando una experiencia para nosotros es cómo vivimos la expresión artística a través de este tipo de manifestaciones. Entonces va más allá de, ay, quiero esta pieza porque se mira bonita o esto porque me parece bien. Bueno, ingeniero, siguiendo conociendo más de ustedes su trabajo. Eh, ¿Qué técnicas o materiales utiliza para garantizar en sus trabajos que sus trabajos tengan una mayor durabilidad? Ya que sabemos de que van saliendo nuevas técnicas, nuevos procesos, nuevos eh, químicos que pueden ayudar a mejorar el trabajo, o sea, pero particularmente en la experiencia que usted ya tiene hasta el día de hoy, ¿cuál cree usted que ha sido la mejor técnica para trabajar en esta parte de imaginería, en lo que es el área de restauración? Yo les diría que al final de cuentas se resume a respetar y a mantener las técnicas tradicionales. Eh, Creo que lo hemos platicado antes, ¿no? El tema de por qué es que seguimos utilizando y por qué no utilizamos, o por lo menos no son de norma de ley, los materiales más modernos, y es que simplemente no conocemos cuál es su comportamiento a mediano o a largo plazo. Podemos hablar de una resina epóxica de hace 10 años, pero cómo se va a comportar dentro de 50, dentro de 100 años, mientras que a nosotros llegan barnices, llegan colas, llegan óleos de 100, 150, 200 años y vemos que están bien. Entonces podemos hacer pues el que por una lógica relacional, es decir, sabemos que esto se comporta bien, mantengamos siempre este tipo de materiales, ¿verdad? Entonces, creo que con específicamente hablar de materiales sería decir, bueno, buscar siempre los materiales óptimos, eh, bolas de res, y es que, aunque parezca sencillo, pero hasta un Banco de España, eh, lo que nos puede ofrecer un blanco de España que nos vende en un lugar que no sabemos cuál es su procedencia versus de alguna ferretería o de alguna venta de materiales conocidos, siempre va a ser importante ese respaldo, el respaldo de saber qué es lo que estamos utilizando, el hecho de que se tengan fichas técnicas, el hecho de que se tengan todo el respaldo, digamos, detrás de una corporación grande, eso no se puede dejar del todo afuera. Con los óleos le diría yo que vale siempre la pena utilizar los mejores óleos. Eh, Vamos a ver que lógicamente dentro de la realidad industrializada que tenemos actualmente, pues vamos a tener desde óleos muy económicos hasta óleos muy finos. Una persona de pronto no conocedora pudiera decirme, pero son lo mismo, no son lo mismo. El tipo de pigmento, el grado de hidratación con el óleo que pueden tener, eh, la durabilidad, la estabilidad físico-química que pueden tener estos materiales, la verdad es que eso es lo que se busca. Entonces, creo que le diría que uno de los temas es que, específicamente sería con los óleos. Podrán en algunos casos parecer un poco costosos o un poco de costo elevado, pero se buscan los mejores materiales para poder asegurar los mejores resultados. También con los químicos en las limpiezas, ¿verdad? En la medida de lo posible, utilizar siempre solventes o materiales que son más puros, pues sabemos que vamos a tener diferentes grados de pureza dependiendo del tipo, de la calidad y del precio que va a tener esos productos. Siempre buscar lo más, por lo menos lo mejor que se pudiera ofrecer. Dentro de los trabajos de restauración, sabemos de que ha trabajado, usted nos acaba de platicar sobre piezas privadas, pero dentro de tanto piezas privadas, llamémosle públicas, en este proceso, ¿cuál ha sido
en lo que lleva usted trabajando, que le ha dado, como se dice, más dolor de cabeza o más detalle o que venía más deteriorada? ¿Y cómo fue ese proceso para volver a dar nuevamente los años más de vida a la fiesta? Tengo en mente hace un par de años que al taller eh, en el que estaba es el mismo taller en el que sigo trabajando, ¿no? Pero en ese momento llegó a través del licenciado Juan Carlos y eh, otros contactos una serie de pinturas que pues venían en un estado muy crítico, específicamente por ataque de carcomas y xilófagos. No solamente tenían, era pintura sobre tabla, y entonces tenían la dificultad de que buena parte en algunos casos de las pinturas se había perdido justamente porque los soportes se los comieron en gran medida y aparte habían tenido eh, unos procesos de ennegrecimiento específicamente en, en los barnices que utilizaron. Entonces, tengo muy en mente, después del proceso de consolidación, en el momento de que se estaba haciendo las limpiezas, eh, que eso no salía con nada. Y fue necesario ahí hacer una serie de procesos como para favorecer la interacción de los solventes en tiempos más prolongados y, y aunque fue tedioso, pero digamos, se logró eliminar ese barniz. Tengo muy puntual ese, ese caso. Bueno, ¿Qué significa para usted abordar su trabajo en el contexto de las procesiones y las reuniones religiosas? Pues la verdad es algo que a mí en lo personal me llena, ha sido mi pasión a lo largo de toda mi vida y creo que es una satisfacción, le diría yo incluso a veces extraña, porque hasta qué punto uno puede, porque no siempre se puede, ¿verdad? Pero hasta qué punto uno puede tener el lujo y la dicha de poder cumplir los sueños que tuvo de pequeño y mantener esa satisfacción, mantener la oportunidad de hacerlos. Entonces, la verdad es que cada año es una experiencia nueva, aunque pudiera parecer que el proceso es el mismo, pero todo cambia, ni siquiera nosotros, o sea, las personas que estamos trabajando, los del colectivo, somos las mismas personas, entonces cada año es como un torbellino de experiencias nuevas, ¿verdad? Y es una transformación, una renovación y una vivencia por demás fuerte, ¿verdad? Desde que para mí es satisfacción, gratitud y alegría, porque la verdad es que siempre nos la pasamos bien. Ya para terminar con la entrevista, ¿algún consejo o recomendación para esas personas que quisieran estudiar la carrera de ilustración? Para mí, a las personas que se fueran a dedicar al área de conservación y restauración, tienen que tener pasión por esto, porque si no hay pasión, no va a pasar nada, no va a haber motivación para leer, ni para empaparse, ni para practicar. Estos son carreras que requieren de mucho tiempo, de mucha lectura, de mucho absorber diferentes tipos de información, absorber experiencias. También es inevitable pensar que hay una curva de aprendizaje, no es como que uno en el primer día que llegue al taller, luego de haber llevado teoría, yo ya puedo hacer del todo. No, no sale a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta, ni a la 20ª. Hay veces que requiere de mucha paciencia, eh, constancia y disciplina, que he de confesar que a mí en muchos casos también sí me ha hecho falta, pero que creo que es muy satisfactorio. Eh, Hay una conexión, por lo menos de mi parte, digamos, en pensar en todos estos objetos que fueron creados en algún otro momento, religiosos o no religiosos, ¿verdad? Y llegan a nosotros, a nuestras manos. Entonces prácticamente uno puede decir,
estos objetos fueron parte de la vida de uno, pero realmente es al revés. Uno es el que forma parte de la vida de estos objetos y no sabemos hasta dónde o hasta cuándo van a llegar. Eh, para las personas que se quieran incorporar, digamos, a estas ramas, también decirles de que hay un espacio para todos, en el sentido de que hay el espacio para las personas que gustan de la historia, hay el espacio para las personas que gustan del arte, pero también hay espacio para las personas que gustamos de la física, de la química y de la biología, porque muchas veces se cree que no son áreas afines, y al contrario, todo converge en esa maravillosa área que llamamos conservación y restauración. Eh, Tienen que tener curiosidad, tienen que tener iniciativa de incorporarse y sobre todo mucho, mucho, mucho gusto por el arte. Ha sido para mí, la verdad es que muy satisfactorio ver, porque prácticamente ya este es mi 11º año dando clases, ¿verdad? Ver alumnos que pasan y salen y luego se van especializando en estas áreas, en estas otras, y comprender que al final de cuentas es una carrera muy amplia que ofrece muchas oportunidades para las personas que gustan y que el futuro prácticamente lo va a marcar cada quien va a buscar en dónde y cómo se va a desarrollar. Pues todavía estoy por acá, espero verlos por acá. Muchas gracias. No, le agradezco mucho por su tiempo. No, a ustedes Por muchas gracias. por tomar esta pequeña entrevista. Muchas gracias.